Bueno, esa mezcla perfecta es muy importante. Bueno, yo, doctora Lina, pues quiero y le hemos invitado hoy para que usted le cuente un poquitico a nuestros oyentes de vía pública cómo ha sido sumergirse uno en ese viaje único y apasionante para hablar. Usted que es una mujer que ha trabajado, reconocida, experta en este tema del lujo latinoamericano, a ese conocimiento, a esas habilidades indispensables para aprovechar al máximo ese mundo del que estamos hablando hoy en día y que tiene que ver con la base sólida para tener esa marca de prestigio. Claro, Juan Carlos, mira, lo que pasa es que hoy en día se hace este ejercicio de redefinir el lujo con el ánimo de identificar un lujo con un origen distinto al que estamos acostumbrados. Entonces, se abre una gran oportunidad para marcas locales o marcas, digamos, en este caso latinoamericanas, para posicionarse y ofrecer un lujo muy distinto a lo que normalmente venimos asociando con algo tal vez ostentoso. Entonces, aquí hay un vuelco interesante, por lo cual, digamos que me gusta ser como esa pionera que mueve un poco como todo ese sistema que venimos nosotros como con estereotipos y prejuicios alrededor del tema. Entonces, es muy interesante poder proponer un lujo distinto. Claro, óyeme, doctora Línea, porque ahí viene la pregunta y es cómo logra uno desmitificar de pronto el lujo de lo que usted menciona para encontrar ese tipo de lujo personal. Pues mira que esto es lo que a mí más me apasiona y me encanta la pregunta porque aquí es donde la invitación es a eso, a, a reflexionar un poco, ¿no? A decir, oigan, entonces eso quiere decir que todas estas marcas de los conglomerados de lujo tradicionales, no necesariamente eso es lujo, o sea, hay algo más y la respuesta es sí, sí hay cosas distintas porque resulta que hay diferentes tipos de lujo. Entonces, cuando nosotros abrimos ese espectro y comenzamos a ahondar mucho más en esto, podemos nosotros limpiar, por decirlo así, algunos de esos estereotipos, de esos prejuicios con los que venimos normalmente, y sobre todo como emprendedores o como marcas, digamos, locales, podemos nosotros darnos esa oportunidad y armarnos con fundamentos, con estructura, no solamente como con utilizar la palabra lujo porque sí, sino estructurar toda una estrategia de ese lujo redefinido para darnos la oportunidad de explorarlo. Ujú, claro, doctora Línea, yo he tenido la oportunidad también, tal vez en algunas charlas, algunas conferencias que he podido dictar, y a veces uno por los lados aborda, digamos, este tipo de temas que sé usted los maneja muy bien, y de eso quiero hablar ahora, tal vez de ese curso. Cuando hablamos de ese tipo de lujos, es que hay muchas personas que caminan, hay personas de pronto de éxito o que intentan ser de éxito o que el llevar tal vez algo puesto, tener algo, mostrar algo, evidentemente no es lo que representa una persona. Hemos visto muchas personas vacías, muchas personas tal vez con lujos vacías y poco triunfadoras. Sí, digamos que ese es un tema muy interesante porque ahí ya nos estamos entrando en lo que es la parte psicosocial del consumidor, que es fascinante porque efectivamente encontramos personas, o digamos que en ese mundo como es un segmento de la población que no necesariamente es latinoamericano, sino que a nivel global encontramos el mismo patrón, que es un tema también de búsqueda de reconocimiento, de no sentirnos suficientes. Hoy en día, ¿cuántos terapeutas no hacen este tipo de charlas, no? Ujú. Pero digamos que en este mundo del lujo es muy interesante porque gran parte de las ventas, diría yo, están condicionadas a expresar, por lo menos como esa fachada, vamos a decirlo así, aunque suena un poco fuerte, de lo que es ese lujo, ¿no? De que entonces mi éxito de pronto recae en un reloj de marca, por decirlo así, o Ujú. mostrar, o inclusive ademanes, o formas de caminar, de hablar, es impresionante, es muy interesante, ¿ah? Claro, por Pero supuesto. aquí definimos dos grupos grandes, que es el de, digamos que el consumidor más experto y el consumidor novato que está en ese desarrollo del ser.
Entonces aquí sueno como un poco a una profe yogi, que suena que dice el querer ser y el ser. Y es Ujú, un poco sí, la expresión que cada quien tiene en su círculo social. muy bien. Integro a mi compañero José Ángel, que a esta hora está con nosotros. José, le escucha a nuestra invitada, la doctora Lina Bustillos. Doctora Lina, buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Pues interesante su charla y yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Por qué no Por partir favor. de ese contexto? ¿Cómo definir el lujo? El lujo es una palabra, es un mito, son códigos en la sociedad. ¿A qué se le llama lujo? Bueno, muy chévere esa pregunta porque efectivamente nos encontramos con diferentes terminologías, entonces si uno busca en la historia de dónde viene el luxus del griego, digamos que ahí hay una parte, pero lo interesante de esto es la evolución que ha tenido el concepto, porque inclusive me acuerdo cuando yo era una estudiante de maestría de esto, me decían, pero un momento, ¿el lujo se estudia? ¿Qué? ¿Eso se puede? Y sí, porque Claro. cuando nosotros aterrizamos y nos damos cuenta que el lujo no necesariamente es lo que yo creo que es, sino que hay un concepto alrededor de esto, hay toda una industria alrededor de esto que hasta cotiza en la bolsa. Comenzamos a darnos cuenta que ahí es un concepto que es un poco, digamos, como escurridizo. Es difícil de ponerlo en palabras y de definir el lujo es dos puntos tal cosa, porque el lujo no es lo mismo para las mismas personas, para diferentes personas, inclusive para nosotros mismos. No es lo mismo el lujo que era el lujo para nosotros cuando teníamos 12 años, 15 años, 30 años, 70 años. No es lo mismo, varía. Entonces, digamos que no, yo no soy partidaria de poner como una definición cerrada porque el concepto no es cerrado, porque tiene muchas variables. Pero lo que sí puedo decir es que el verdadero lujo está amarrado al concepto del tiempo. Y como el lujo siempre es, en lujo se habla de calidad, es la calidad del tiempo. Cómo nosotros nos estamos gastando ese token que jamás va a volver, que es el tiempo. Entonces, a mí me gusta como entenderlo más hacia ahí y tratar de evitar de entrar dentro de como definiciones concretas y cerradas. Por lo que digo, es muy variable y tocaría entrar a definir qué es el lujo para un segmento, un tipo de cliente y ahí sí comenzar a armar toda una teoría, una estrategia, etcétera. O sea, el lujo es de tiempo, no está amarrado al entorno en el que usted se desenvuelve, a la posición en la que usted está dentro de la sociedad. Sí, definitivamente, porque el lujo tiene esa característica de ser único para las personas. Por ejemplo, algo muy interesante que hicimos, de hecho, una charla alrededor de esto en plena pandemia, que era qué es el lujo en pandemia, porque eso nos cambió todos los lineamientos con los que veníamos de una vida rápida y acelerada. Entonces, cuando las personas me decían, eh, de hecho, el foro de presidentes me dijeron esto, me dijeron, es que el lujo en pandemia para mí era darme cuenta que el árbol de al lado de mi casa tenía un nido y habían unos pollitos, habían pajaritos bebés, y yo nunca me había dado cuenta que ese pequeño mundo mágico de estos pajaritos estaba al lado mío y yo no me había dado cuenta. Ujú. Entonces, wow, o sea, en realidad comienzas a darte cuenta de cómo el tiempo es un elemento clave dentro de todo este mundo, este universo de lujo. Pues mire, Juan Carlos, aquí con la doctora Lina creo que estamos entrando en un mundo en que uno a veces deja que los códigos de la sociedad le vayan a uno marcando unas pautas, pero lo que sí no me había encontrado en esa curiosidad que uno tiene es tener un curso para desmitificar el lujo, Juan Carlos. Sí, sí, José. Pues Eso sí que es una novedad. imagínese, hay curso para eso y la doctora Lina pues nos va a regalar en esta parte final eso, doctor, hablemos un poco de este curso, cómo se está dictando, a quiénes puede llegar, doctora, y quiénes pueden acceder a él. Bueno, este curso es con mucho cariño, digamos que hice todo mi ejercicio de unir
todos esos cabos que alcanzaba a visualizar precisamente para marcas latinoamericanas que entran en esa dualidad de sentirse de lujo, pero que no necesariamente son apreciadas como tal. Y tal vez les hace falta algunos tips o algunas como fundamentos claves para que ellos puedan solidificar su estrategia, porque a veces hace falta información sobre esto. Entonces, lo que hice fue hacer un curso bastante serio. Es un curso que no es tan light, si les digo la verdad, porque sé que el concepto de lujo normalmente se toma como algo así, como no, esto es muy superfluo, esto es muy, como que no, ¿sabes? Esto es más de egos y ese tipo de cosas. Pero como ya nos dimos cuenta, todo esto tiene un concepto detrás, esto tiene unos fundamentos detrás, tiene una razón de ser. Entonces me esmeré bastante para poder demostrarles y poder tener estudios de caso, un fundamento académico. Digamos que esto es como la continuación a mi primer libro de los pilares del lujo latinoamericano, donde comenzamos nosotros como a empoderarnos como marcas locales, a decir, oigan, nosotros sí podemos ofrecer un tipo de lujo y vamos a través de este curso a descubrir cuál es y argumentar y tener las cosas muy claras, como los puntos sobre las IES y las cartas claves para que las marcas nacionales o latinoamericanas puedan estructurar una estrategia. Este es apenas como el primer peldaño para comenzar a construir, pero totalmente empoderados y con las herramientas claves. Entonces, esto es muy importante para eso. También digamos que esto es un curso interesante para aquellos que están en la industria del lujo, no necesariamente marcas latinoamericanas, pero por ejemplo, yo soy una persona de ventas de la marca X en El Retiro, por decir algo, el Centro Comercial El Retiro en Bogotá. Entonces, yo quiero como formarme mucho más en este mundo del lujo, pero no me puedo ir a España a hacer la maestría en tal parte, sino que necesito algo mucho más express y hecho para mí. Yo como talento humano latinoamericano, porque es que lo que me he dado cuenta es que hay cursos, pero están enfocados más hacia el lujo tradicional. Y no necesariamente se encaja tanto en nosotros. Entonces ahí siento que hay como un vacío y que hay que ayudar a ayudar. Entonces, bueno, esto es un poco como este curso que encontramos ahora disponible en la página web. Pues muy bien, ahí está. Pues Juan interesante, Carlos, doctora Lina, poder ahondar un poco sobre estos temas a propósito de la realidad y cómo se ¿tiene valor el identifica curso? además. ¿Tiene algún valor el curso, doctora Lina? Sí, ahí se va acordando de acuerdo a los países donde están. Digamos que la página tiene esa habilidad de comenzar como a buscar como el rango, digamos, de decir, si estás en Brasil, te lo pone en la moneda local. Si estás en Argentina, si estás en Perú, en México, esto nos comienza como a sacar el precio del programa. Muy bien, pues ahí está. Doctora Lina, pues mil gracias por estar con nosotros. Seguramente tendremos tiempo de tomarnos otro cafecito virtual y hablar sobre estos temas. Le envío un fuerte abrazo y gracias por hablarnos un poco en esta tarde. O una aromática virtual. Ah, verdad que no es café, nos toca aromática virtual. Un abrazo, doctora Lina. Bueno, que estén Muchas muy gracias. bien, que tengan una feliz tarde y gracias a todos los que nos escuchan. Muy amable, la doctora Lina Bustillos, asesora especialista en lujo latinoamericano, a propósito de este tema que es muy importante, que a veces es difícil de entender y comprender, pero que nos lo ha redefinido como es y contándonos a través de ese curso de desmitificar el lujo. Estamos en Vía Pública.